4, adaptación con Augusto, Mora, Gus, Jules y Vale, toma única. Hola, muy buenas tardes, noches o buenos días. Este es el cuarto capítulo de Desgrabados Podcast. En esta vez tenemos a Rocío, quien nos acompaña el día de hoy. Estamos muy felices de estar otra vez con ustedes y agradecemos mucho su apoyo y colaboración dentro de cada uno de sus comentarios. Entonces, antes de comenzar, ya sea a leer lo que Rocío nos trajo, queríamos saber quién eres o cómo te quieres presentar. Hola, buenas tardes, muchas gracias por invitarme al podcast. Me gustaría presentarme como alguien que le gusta mucho las expresiones artísticas, pero también le gusta mucho el comportamiento humano. Por ende, estudio psicología, entonces me gusta mucho el abarcar diferentes temas, ya sea desde lo artístico, desde lo psicológico, desde la escritura, la filosofía. Me gustan muchas expresiones artísticas. Ok, genial. ¿Y el tema de hoy es? La adaptación. El tema de hoy es la adaptación. En psicología se le llamaría algo como resiliencia, pero ya suena muy técnico. Y les quiero compartir un escrito que escribí hace un tiempo y va enfocado a cómo la resiliencia o la adaptación ha tenido un impacto en él. ¿Listo? ¿De una Claro vez? que sí, Por favor. sin miedo. Ok, listo. En el devenir de mi existencia he forjado un vínculo profundo con la noción de resiliencia, un término que trasciende las meras definiciones para adentrarse en los pliegues más íntimos del alma. Como un viajero en el laberinto de la vida, he presenciado el despliegue de esta virtud en los momentos más inesperados y profundos de mi ser. Recuerdo el día en que mi compañera emplumada, la pequeña perica australiana de alas coloridas, partió de este mundo. En ese instante de duelo, la pluma se convirtió en pincel, y con trazos impregnados de añoranza la dibujé para mantenerla viva en el lienzo de la memoria. Luego llegó el adiós al avellanito, el hámster que conquistó mi corazón. Incluso antes de conocerlo, su partida resonó el vacío de mi habitación, dejando una estela de melancolía que solo el tiempo pudo desvanecer. ¿Y qué decir de aquellas vecinas guardianas de sabiduría y ternura, cuya ausencia dejó un eco de silencio en mi cotidianidad? Sus voces, melodías de un tiempo ya pasado, se desvanecieron en el aire, dejando un hueco en el alma que ninguna canción podrá llenar. La resiliencia también se revela en los momentos de dolor ajeno, cuando el sufrimiento hiere a aquellos a quienes amo. En esos instantes mi ser se convierte en un crisol de ferocidad y ternura, una dualidad que se fusiona para dar a luz a la creatividad y la autonomía. Así aprendo a enfrentar las pruebas como con la majestuosidad de un ave fénix, renaciendo de mis propias cenizas con valentía y amabilidad. En mi travesía como psicóloga he sido testigo de la resiliencia manifestada en mis pacientes, quienes en medio de la fragilidad y el dolor eligen el camino de la adaptación. Sus decisiones tejidas con hebras de fortaleza y esperanza son un testimonio vivo del poder transformador del espíritu humano. Así, entre recuerdos y experiencias, entre lágrimas y sonrisas, la resiliencia se erige como faro en la oscuridad, guiándome hacia la plenitud y la fortaleza interior. En cada desafío, en cada obstáculo, encuentro en ella la fuerza para seguir adelante, confiando en que, como el ave fénix, siempre habrá un renacer después de la noche más oscura. Yo estaba pensando de cómo llegaste tú a verlo así, o sea, si fue como de un momento a otro, o si ha sido como todo un caminar en donde sola o con lo que te fue pasando fuiste aprendiendo como a ver las cosas de esa forma. Pero al principio como que lo hablabas mucho de como seres en tu entorno que habían partido, entonces creo que todo nace como desde ese dolor de la pérdida. ¿Cómo empezaste a verlo así? O sea, ¿qué fue lo que a ti te hizo como clic de que puedo verlo de esta forma en vez de como una catástrofe, por decirlo de alguna forma? Ok, considero que fueron muchos factores, entre esos la literatura. La literatura nos dice como, mira, parte de ser humano es sentir dolor, es tener experiencias que van a doler, pero en tu decisión está cómo lo afrontas.
Y también eso nos enseña la psicología, también tú hablas con una persona que tenga mayor edad. Acá mencionaba a 2 vecinas que quise mucho, me cuidaban, estaban pendientes, me cantaban, me cocinaban. Ellas hablaban de eso, como es parte de la vida tener momentos que no te van a gustar, pero está en ti tener esa flexibilidad de adaptarse al entorno, de saber qué hacer con eso o quedarte en el dolor. Y el dolor por sí solo no hace nada. Es más, ¿qué haces con el dolor para que tu vida vaya en el enfoque que quieres ir? A mí me parece muy curioso de que a veces uno establezca el dolor como algo único, casi parecido como el amor, como si siempre que se dijera amor lo relacionáramos al tema de pareja. El dolor es otro de esos términos que tiene muchas variantes y muchas formas de interpretarlo y a veces no le ponemos atención. Por ejemplo, el amor individual o el dolor individual y el dolor social. Es como, eso me parece muy interesante. Por ejemplo, que haya la pérdida de alguien y que la familia se reúna para compartir ese dolor. Y otra cosa es cuando, digamos, yo personalmente pierdo, por ejemplo, una oportunidad o alguna otra cosa que ya es un poco desde el lado individual. No sé qué tipo de dolores ustedes han encontrado, de qué otra forma clasificación la pueden como interpretar. Estaba pensando que, por ejemplo, para mí ya es muy común como para validar como las emociones del otro. Yo tiendo como a decir, no sé si alguien está pasando por alguna situación, tiendo a decir como te acompaño en tu dolor, te acompaño en lo que sea que estés sintiendo, que casi siempre cuando hay un acompañamiento, pues lastimosamente la expresión es cuando es no sé, una situación incómoda, emociones incómodas, lo que sea. Entonces lo veo muy desde también que no es solo el dolor como social en el sentido de bueno, porque hay muchos, ¿no? O sea, es como que se muere alguien de tu familia, pero también es como, no sé, una situación como a grandes rasgos, como de sociedad o individual, pero también está como el dolor permanente de aquellas personas que están cerca de nosotros. Alguien enfermo o alguien que esté pasando por una situación difícil, no sé. Entonces como que siento que también, o sea, está por todas partes, está para nosotros, está para, no sé, como la sociedad a grandes rasgos, pero también en cada persona que nos rodea y que de cierta forma como que se ha llegado a nosotros. Yo lo veo como o sea, estoy de acuerdo, pero siento que ahí hay una dicotomía. Uno es el dolor físico, o sea, el puntual, el que se siente en el cuerpo por un receptor, las células de Pacini, que comunica algo. Y el otro, que también tenemos como dolor y se tiende a mezclar, es uno mental, emocional, algo que tiene que ver con el aspecto anémico o psicológico. Sin embargo, tendemos a asociarlo. Por lo que nos pasó generalmente, como dice Julia, hablamos del dolor de manera general, pero no podemos clasificarlo de alguna forma porque creo es un fantasma, como dice Vale, que aparece en todo lado y es un fantasma al que nos enseñaron a cogerle miedo y que pues está como al acecho, está asomándose en cada situación, en cada cosa, y eso me parece algo bien interesante. Que hay que hacer todo lo posible para evitarlo también. Es como si estuviera jugando a que no me encuentre. Entonces estoy jugando a esconderme de él y las decisiones que tomo, todas como que se dirigen a que yo no me lo encuentre, que no me encuentre. Y lo curioso es que sucede como lo contrario, ¿no? Sí. Es cuando uno acepta ese dolor que realmente empieza a moverse la aguja de la superación o por lo menos de la corrección, Y no solo o sea, del cambio fértil. Y no es así como también en el ejercicio, ¿no? Que dicen que, por ejemplo, yo me acuerdo cuando era pequeña, yo nadaba mucho y el profesor me decía como, cuando sientas que las piernas te duelen, ese no es el momento de parar. Es el momento de patalear más y darle más rápido. Porque no sé qué es lo que pasa en el cuerpo, que cuando sientes como dolor de alguna forma, en ese caso. Cuando duele un músculo es buena señal, porque quiere decir que lo estás trabajando. Que lo estás trabajando y más si te duelen músculos que no sabías que tenías, ¿no? Ácido láctico. Eso. Gracias. Sí, y pues lo chistoso es que generalmente el dolor está asociado al malestar.
y está asociado es más, está satanizado. Muy pocas veces se da como en ese caso, aunque también yo me retiré del gimnasio por el dolor. Sí, no me gusta esto. Pero es bien interesante lo que se une, porque es ese juego a las escondidas, que al evitarlo duele más. Y la otra es que nos enseñan a evitarlo y no a manejarlo. En el sentido que habla Morita, hay algo que me llama la atención, y es que se entiende el dolor como una fuerza, ¿sí? Una fuerza que te llegue, que donde lo pongas es mucho más fuerte, que toca ser mucho más flexible para poder contonearlo, para poder sufrir la transformación. Tal vez quisiera explicárselos de otra manera, y es que ayer hablaba con una persona que es fisioterapeuta, entrenador físico, realiza Muay Thai, diferentes artes marciales. Y él me contaba que en cada arte marcial se golpea diferente, pero en una de esas golpean con esta parte, no sé si diga como pantorrilla, como Canilla. la canilla. Entonces, si tú te golpeas con los dedos, ahí ya sientes como el dolor, pero ellos se entrenan en pegarse solos para cuando le vayan a pegar al oponente no les duela. Es decir, es como generar callo, pero a decisión. El dolor llega y va a estar ahí, pero es decisión de cada persona si lo va a usar como, uy, no, oye, esta es mi parte sensible, o lo entrena y dice, no, mira, esto es mi parte fuerte porque lo he entrenado para luchar. Algo así es a nivel mental. El dolor en sí va a llegar, pero es más decisión de cada persona cómo lo afronta. Y en el escrito que les compartí, sí suena como fuerza, pero porque es una decisión que he adquirido y que he reforzado según los conocimientos que he leído, que otras personas me han compartido, que he visto que es funcional en la mayoría de situaciones, no en todas, pero sí, según las situaciones a las que yo suelo enfrentar. Como que el tema en el que quieres profundizar es no tanto en el dolor, sino en la resiliencia. Pero es desde el dolor y desde la concepción que hay sobre el dolor como podemos... O sea, creo que vamos bien, creo que vamos haciendo un puente y nos vamos acercando a qué es lo que catapulta, si se puede decir, si da chispa para que en uno surja la resiliencia, porque bueno, listo, yo sé que es buena la resiliencia, e incluso por experiencia propia, y aún así, no frente a todos los dolores reacciono con la actitud de resiliencia. O sea, ¿qué son todas esas otras variantes que están ahí? A eso me refería. Muchas veces nosotros somos capaces de transformar o tomar una decisión en cuanto a algunos dolores, pero en otros no. Y parece que esa decisión a veces es cada vez más difícil, creo yo. ¿Sí? Y entonces así es como creo que se puede plantear una pregunta, como que ¿por qué a veces es difícil tomar una decisión contra el dolor? Si se supone que es algo como innato del ser humano. Sí, como que a veces porque cuesta tanto. ¿Qué hace que cueste? No es contra. Sí, Por verlo así, como es, ¿va contra el dolor o es tu aliado? Algo que suelen decirme mucho en sesión, incluso amigos, es como es que no encuentro la motivación para ir al gimnasio, para tomar esta decisión, para afrontarlo de la mejor manera. Sí, yo tengo las respuestas. Y no es tanto que llegue la resiliencia o que llegue la motivación, sino decidir conscientemente lo que vas a hacer. No, va a ser difícil, va a costar, sí, ya lo sabes, igual hazlo, porque no vas a poder tener los resultados que quieres si no estás de acuerdo con las conductas que estás teniendo. Va a ser difícil, claro que sí, pero comprométete con ello. Sí, me gusta eso. Con el tiempo ya llega uno a decir, uy, dolorcito, qué rico. Pues tampoco así, pero como que ya lo es como un amigo. ¿Qué contraste? Ya ¿Qué encontramos contraste? el masoquismo, ya estamos yendo hacia otro matiz del dolor. Por eso existe el masoquismo, porque Ajá. esas personas se han entrenado tanto que dicen como, ok, no es un dolor que me vaya a lastimar, sino le encuentro una funcionalidad más allá de placer sexual o También algo por es el masoquista, estilo. ¿cierto? Ok. Algo que me pareció muy curioso es también que el dolor es aprendido, ¿sí? Uno puede aprender o de alguna forma aprendió cómo manejar el dolor. Es por eso que algunas personas quizá tienen más habilidades que otras. Y eso también me parece algo muy, muy curioso. ¿Cómo se une el dolor con el miedo y la necesidad? La necesidad ¿Sí? de qué. La necesidad permite, bueno, la necesidad de avanzar, ¿no? Y no quedarte en el dolor, ¿sí? El miedo de quedarte en el dolor
y el dolor en sí mismo como el ente que todo el tiempo está dentro de la transformación. Ese es chévere porque por ahí, no sé si era en algo del Tao o algo así, decía que el placer quiere permanecer, el dolor quiere pasar. Entonces eso ubica mucho, es lo mismo que usted está diciendo, pero como puesto en esos términos. Con palabras del Tao. ¡Ay! Me duele. Pero sí siento que es un problema social, que es la forma en que se nos ha inculcado el miedo y esa necesidad de evitar el dolor. Y siento que el dolor es necesario porque del dolor se aprende, o sea, indudablemente. Y creo que el aprendizaje que da el dolor es fuerza. Cuando tú pasas por situaciones muy dolorosas, que creo que todos nos hemos pasado, si no se sucumbe al dolor, lo que se logra es un callo, una resistencia, una fuerza a ese vector. Ya cuando llega otro, el primer despecho y el segundo despecho y el tercer despecho, ya el cuarto, uno, bueno, está bien, ya, sí. Pero hay despechos que duelen más que otros también. Sí, pero precisamente eso también se aprende, ¿no? Ya saben que los grados, el primer amor de la vida se piensa que es el mayor de todos, se pasa el primer duelo y ya se pierde esa ilusión y ya se prepara para algo. Y es que cuando uno ve la carga positiva del dolor en cuanto a fuerza, puede entender, por ejemplo, los constructos sociales de los niños contemporáneos, donde se les ha evitado la experiencia del dolor al máximo. Y entonces cuando crecen y se enfrentan a cualquier cosa, que para uno era mucho más sencilla de enfrentarse, les aterra, incluso pues se ponen en riesgo, porque no tienen esa fuerza necesaria para enfrentar esas cosas. Entonces siento que de alguna forma para mí el dolor es algo que nos modela como si fuéramos cositas así para darnos fuerza. Creo que es la lección que él da. Y esa fuerza es interesante porque nos es consciente de un proceso de transformación. Es decir, solo hay dolor en las transformaciones más profundas, de uno u otro aspecto, de físico o crecer duele, ¿no? Y también pues cambiar de relación duele, tomar una decisión vital duele, o sea, todo está implícito ahí. Lo que me asombra es que esté tan cargado de esa lectura negativa. Y como decía Juli, que se entienda como algo que se tiene que enfrentar, ¿sí? Algo que es en contra del dolor. Y claro, eso creo que produce más dolor. Yo lo vería como un proceso. En el texto les compartía el ave fénix y el ave fénix es una ave que me gusta mucho, me llama mucho la atención y a pesar que es más mitológica que todo, porque no he visto una ave fénix en la vida, lastimosamente, aunque me gusta Harry Potter y ahí sí la he visto. Es como, primero, permitirse sentir. Si ven el ave fénix, por ejemplo, en Harry Potter, ella se deja desvanecer, se hace cenizas. Para mí sería como el permitirse sentir el dolor, la tristeza, el enojo, todas las emociones que asocien con el dolor. Y después de eso, ver qué está en ti cambiar, ya sea personalmente, en mis acciones o incluso de entorno. Muchas veces el dolor que sentimos no es por las acciones que estemos teniendo, sino en el lugar que estamos. Si estamos con una persona que no nos respeta, que nos lastima física, emocionalmente, pues no es tanto lo que yo estoy haciendo en ese momento, sino que me mantengo en un entorno que mantiene el dolor. Es más permitirse sentir, tomar decisiones y luego tener presentes esas decisiones que tomaste para más adelante cuando te enfrentes en algo similar, decir esto ya sé a qué conlleva y qué es más funcional para mí. Hay algo que quiero poner sobre la mesa y es la necesidad de control. Porque siento que va muy alineada al no querer atravesar emociones que son incómodas o situaciones que son incómodas. Yo trato de no, o sea, he trabajado mucho en no ponerle situaciones malas, situaciones buenas. Son situaciones que en el cuerpo se siente incómodo y ya. Pero son cosas que igual, como todo, pues son pasajeras. Pero yo siento que también sí influye mucho como esta connotación de sufrimiento que le vemos y como esta connotación no tan amables como por la necesidad de tener bajo control todo.
y que no se nos escape nada. Entonces, por ejemplo, no sé, como tal vez el ejemplo más común, cuando se acaba un matrimonio, que obviamente es un proceso muy doloroso, muy difícil, pero yo siento que esa necesidad como de perfección, de control, esa resistencia hace que duela mucho más y que el proceso hasta pueda alargarse más. Y no es como por decir, voy a salir rápido de esto, que digamos, en mi caso me pasaba así, o sea, tuve una experiencia como de que estoy atravesando por un momento difícil, pero yo voy a ser la mejor atravesando este momento difícil. O sea, voy a ser la mejor, así como soy la mejor en el trabajo, en la vida, en lo que sea, en mis relaciones, pues voy a ser la mejor superando esta tusa. Y me di cuenta que esa presión de tengo que manejarlo como una reina excelente, no sé qué, hace que se prolongue más. O sea, por ejemplo, durar pasmada una semana y no poder llorar, ¿sabes? Entonces, siento que también va muy desde ahí, muy... Creo que el dolor en sí mismo, si lo dejáramos transitar, sí es incómodo, pero ya. Pero yo siento que lo que más le suma peso y más bloques le pone es como las etiquetas e ideas que nosotros tenemos de cómo deberíamos hacerlo, o de cómo está bien visto hacerlo, o por qué de esta forma, por qué de la otra. Entonces siento que esa etiqueta, idea que le pusimos, es lo que jode todo el proceso. Lo que estás ahí diciendo es lo que también se enuncia como que una cosa es el dolor, así sea social esto, como la pulsión, y otra cosa es el sufrimiento, o sea, lo que dicen los estoicos, ¿no? La forma como uno se relaciona con ese dolor. Sí, yo quería mencionar algo con respecto al dolor como fenómeno físico, que es de donde viene toda esta descripción del dolor. Y es que me acordaba de esas imágenes que presentan animadas de cómo, digamos, hay un machucón, por ejemplo, aquí en el dedo, cómo desde ahí, a través de los nervios, viene esa información. Tiene que hacer un transcurso, porque no es cuántica la cosa, y hay un punto en donde tiene que dar un salto literal. O sea, no sé cómo se llama esa parte del cerebro donde termina la médula ósea y tiene que dar un salto a esa información en pura energía. Entonces ahí es donde uno dice, ¿cómo es posible que haya personas que perdieron un órgano, una pierna, y sin embargo les duele? Entonces dice uno, el dolor, esa sería una forma de decirlo, fantasma, pero el dolor no está realmente en el órgano. Los órganos nos mandan la sensación específica, y el dolor realmente está en el cerebro. Y creo que lo que decía Val es muy importante. Primero, ese fantasma que tenemos del éxito, de yo soy el mejor en esto, que creo que es un dolor que se ha vinculado a nuestra estructura social. Y lo otro es como esa forma racional de enfrentar el dolor que creo que no funciona. Yo siento que lo que funciona más es bailar con el dolor, es decir, en el momento en que llega, sí, como cuando uno baila que se suelta, que no está pensando una patica acá, no, sino que realmente se suelta y puede encontrar ahí como realmente los matices de esa experiencia. Yo creo que el dolor es un maestro. O sea, siento que cuando tú estás sintiendo dolor, estás pasando por una etapa muy importante de tu vida a la que le tienes que poner toda tu atención, porque algo te está indicando. Lo que decía Vale, es muy doloroso cuando se rompe un matrimonio, pero es que el dolor ya viene de antes, o sea, algo que no se le paró bolas, y muchas veces el final de la relación es lo más sano que se puede hacer ahí, porque eso ya se vuelve un infierno. Eso ya no tiene sentido, es ya no es un mutualismo, sino es un canibalismo del raro. Y siento que precisamente eso es esa es la consecuencia de no poder bailar con ese dolor en el momento en que de esconderlo. Entonces... Bailar con el dolor. Ay, antes de que sigas, es que estaba pensando que yo siento que tal vez como socialmente no estamos listos para darle ese espacio al dolor. Lo pongo en contexto de, listo, o sea, yo voy a relacionarme de esa forma, pues obviamente es algo como muy íntimo, algo como muy de cada quien, pero es muy difícil cuando tu entorno te pide
que no estés triste. Ujú. O de por eso no llores, o tú tienes todo. Los hombres no lloran. También, o sea, todo como, siento que el entorno, por ejemplo, o sea, no sé, claramente estás pasando por una situación difícil, Ujú. y si un día quieres llorar, pero otros 3 días estás bien, pero al cuarto día quieres volver a llorar y llorar mucho, yo siento que creo que nos falta como paciencia para entender esos momentos de cada quien. Puede que diga como, bueno, listo, no sé, tengo como red de apoyo y como que hablo con estas personas, pero si yo me vuelvo a sentir mal, entonces va a estar como de, oye, pero ya hablamos de esto, oye, pero como si fuéramos máquinas, ¿no? O sea, como de, yo ya te di la información que necesitabas, aplícalo, entiéndelo y no me incomodes con tu incomodidad, gracias. Sí. Y siento que es muy triste, eso no debería pasar así. De cómo debería ser o cómo es más funcional, sino entender que nosotros estamos constantemente cambiando, pero hay como una estructura social ya acordada, y no solo físicamente, como que las mujeres tienen labores, los hombres tienen labores, o se comportan de cierta manera, sino también a nivel mental, cómo se supone que interactuemos con diferentes emociones. No hay emociones malas ni hay emociones buenas, hay emociones agradables o desagradables. Las agradables te permiten disfrutar, aprender, hacer un llamado a la tranquilidad. Las desagradables, como decías, es más de información. Mira, esto es lo que te duele, esto es lo que podrías cambiar, esto es lo que te estoy haciendo el llamado a que te permitas sentir y a que te permitas hablar contigo mismo. Hablar contigo mismo no está mal, también hay personas que dicen como, no, si estoy hablando conmigo mismo, estoy loco. No estás loco. Hace parte de nosotros poder entender cómo funcionamos hablando con nosotros. Y a eso llaman también las emociones desagradables. ¿Qué estás sintiendo? ¿Por qué lo estás sintiendo? ¿Puedes hacer algo ante ello? Ya sea reestructurarte o irte del lugar donde estás. Sí. Eso de la locura me genera inquietud, porque es algo que yo personalmente sí he sufrido mucho de... ¿Tú hablas contigo mismo? No, toda la vida. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Pero no tanto por eso, sino por el miedo a... Entonces, porque me estoy preguntando esto, entonces estoy loca. Siento que también esa es una idea como demasiado distorsionada, como que tenemos al respecto, y creo que también como que hace parte de esa resistencia que le ponemos a sentir algo nuevo, por ejemplo, a sentir un miedo nuevo o a sentir una emoción nueva. Si estás de pronto muy eufórico, estás muy feliz, ¿sabes? O sea, como que siento que ese término locura, siento que está muy distorsionado. Sí, es una forma de control, ¿no? Y me incomoda. Y es un acento que se le coloca a todo pensamiento diferente, que sale de la norma, ¿no? Norma normal, normatividad. Que es normal. Sí, y también obedece a una época histórica. Bill Sullivan dice que realmente el problema de la felicidad que tenemos es un sistema de control, y que nos hicieron perder la relación al dolor por eso, para ser más fácilmente controlables. Entonces, que lo que no tenemos ahora en la felicidad, sino es algo bucólico. Es una comodidad, un confort apático, ya que no tenemos el sufrimiento para contrastar, y que perdimos esa parte humana en pro de una producción. Entonces, felicidad significa mejor producción, y que precisamente nos hicieron cogerle miedo a eso para, pues, ser más obedientes, sí, para rendir más. Y es como tú dices, es amable. Con referencia a lo que venía hablando Gustavo, o sea, es bueno verse uno y tratar de identificar en qué momento se está haciendo uno feliz de una forma como espontánea, ¿ok? Lo vería yo, sí, ¿cierto? De sí, una forma como... que creo que es un poco como la tarea de estas charlas, ¿sí? Más allá del éxito audiovisual. es como poner en reflexión cosas que damos por hecho, pero que realmente tienen un entramado y un tejido muy, muy fuerte. Hay que cambiar la descripción. Cosas como el dolor, Totalmente. por ejemplo, que es algo que se esconde, posiblemente sea la mejor herramienta que tenemos para poder ser felices, para manifestarlo, para llevarle la contraria un poco a esa lógica de ocultamiento. Y a esa lógica, ay, no te sientas mal. Sí. No llores por eso. No llores. Sí. A los niños siempre les dicen no llore. Es como... Y a cualquier persona tú le dices llora. No, pero es que me da mucha pena que me va a llorar.
si quieres no te miro, pero llora, llora, tu cuerpo te lo está pidiendo, es por algo, Es te está espectacular. permitiendo sentir, llora. También lo estábamos viendo como una herramienta política porque el dolor se transmite socialmente. Si hay algo con lo que somos empáticos y algo que desata. Manipulación con el dolor. Ajá. Es eso, cuando empezamos a contar nuestros dolores, nuestros males, cuando dejamos de tener la sonrisa de cajero de tienda y empezamos a darnos cuenta que ciertas cosas están mal, se comparten y se puede actuar. Y precisamente por eso se evita, ¿no? Para evitar que haya como un disenso en esta sociedad feliz, en este mundo feliz, donde todos estamos bien positivos y es tarea de cada uno estar en ese nirvana climático, cuando posiblemente la realidad sea otra. Increíble que incluso hay personas, mujeres que se llaman Dolores, ¿no? Gran apunte. ¿Qué pasó? Mi suegra se llama así. Ayayay. Dolores, ¿qué pasó? No, está bien puesto el nombre, no mentiras. A mí me parece muy interesante de lo que hemos estado hablando, que también aparece lo imaginario, que es innato del ser humano. Los imaginarios es algo con lo que nosotros nos la pasamos todos los días, todo el tiempo, incluso en el dolor todo pasa eso, como que yo no debería estar así. Ya me estoy diciendo, la persona que está sintiendo en este momento no debería estar sintiendo así, sino de otra manera, ese imaginario. O incluso, cuando estamos intentando interpretar el pasado, no vamos al momento del dolor, sino al momento en donde yo estaba feliz, queriendo estar como estaba en aquel momento, que ya no se puede porque está en el pasado. Y entonces no le damos la oportunidad a aquel momento que necesito analizar, reinterpretar, el cual me dirá quizá qué necesito hacer para realizar la transformación dentro del dolor que siento en el momento. Entonces eso me parece muy muy interesante porque lo hemos abordado en varios capítulos, el tema de los imaginarios, de los muertos, hay muertos que hay que matar de uno mismo a veces para darse una nueva oportunidad, para llegar a ese proceso de resiliencia. ¿De dónde se manejan esos imaginarios? Sí. ¿Cómo vemos esos referentes, por ejemplo, en la más media, en la televisión, en las películas? ¿Cómo la gente enfrenta su dolor? ¿No? Y es bien chistoso porque la mayoría de esas imágenes calan mucho en nosotros. Entonces, generalmente los hombres de las películas, los hombres de verdad, no enfrentan el dolor de esa forma, sino se vengan, bueno, en fin. Es una forma de canalización de interés. Cómo las mujeres enfrentan el dolor en esas pantallas, en esas películas o programas, ¿no? También es bien interesante porque se crean patrones y es bien importante lo que dice Juli. Tenemos los imaginarios, pues primero los de la más media, que creo que son los que más nos impactan más directamente, y los otros son los sociales. ¿Sí? Entonces creo que ahí hay una beta bien interesante de cómo nos dicen esos imaginarios cómo enfrentar el dolor. Dijo el costeño, casi me vuelvo yo marica el dolor. Toca editar eso, toca editar eso. No. Sí, toca. Social, toca. O sea, por ejemplo, para un costeño, pues para la cultura promedio costeña, Sí. el dolor es un rasero de qué tan hombre se es. De ahí lo que acabo de decir, que es verídico. ¡Pin! El martillazo, ¡ay, casi me vuelvo marica el dolor! Sí, se tomaba como debilidad, o sea, la persona que no enfrentaba el dolor. No Y era algo muy llevamos a ser masculino. homosexual. Hace unas 4 generaciones los papás no podían expresar por miedo a verse débiles. Y que, o sea, eso es impresionante, es algo que quiero profundizar aprovechando los que los tengo ustedes. Y es, ¿cómo es? O sea, creo que el privilegio también, que es un privilegio que todos deberíamos tener como seres humanos. Pero como que yo me he subido al bus llorando, o bueno, esto no es netamente porque yo sea mujer, no, o sea, así que no depende de eso. Puede ser, No te puede ser. preocupes, yo también me he subido al bus llorando. No quiero que el comentario suene sexista. ¿Para dónde iba el bus? Pero puede ser socialmente visto más normal como la vieja está llorando a marica, man está llorando, ¿saben? O sea, quiero poner sobre la mesa, es como esa, no sé, es como esa, ¿cómo se llama eso? Como que los reprimen, tienen que reprimir lo que les está doliendo, lo que están sintiendo. Somos víctimas. Y me parece horroroso. Depende de cómo esté llorando. Es que que- está llorando. Bueno, No, y también se puede, es más, Ajá. es un buen ejemplo. Dale. O sea, ¿por qué no se puede llorar así? ¿Sí?
Entonces ya hay como un imaginario de Todos podemos cómo ser debe hombres. ser. Chévere, exacto, Sí, uno llore, de- pero llore masculinamente. Y como ¿no? lloran Entonces, masculinamente. no, pues es una idea, generalmente no se llora. ¿no? Y generalmente depende mucho del enfrentar. O sea, uno de los valores que se le daba al hombre era la valentía. Y la valentía es el enfrentamiento a las situaciones difíciles o dolorosas. ¿sí? Entre más valiente, más fuerza tiene para enfrentar eso. Pero ¿cómo es para un hombre Tan chévere cuando se llora a carcajadas. sentirse... Es que no sé cómo preguntarlo, o sea, como que yo sé que cada persona también exterioriza su dolor de diferentes formas. Sí. Hay personas que lloran, hay personas que prefieren, no sé, hacer otro tipo de actividades, pero mi pregunta va más a cómo lo sintieron ustedes en su crianza. Es que no se Como puede hombres. generalizar. No, pero Digamos, cada puntual, quien. Sí, puntual. Yo o en sea, mis mayores dolores solo he llorado 5 o 10 minutos. Ya luego no lloro más. Yo muy pocas veces me la he preguntado, ¿sí? Yo creo que desde muy pequeños, digamos, a los niños nos enseñan de que no tenemos que llorar, como no llore, así enfrente. ¿Pero quién te lo enseña? O sea, tu papá, o sea, la figura masculina. ¿Quién fue? O tus amiguitos en el colegio, o un profesor, porque eso es como desde donde nace mi curiosidad. Digamos, desde mi casa es mi lugar seguro. En el colegio, cuando estaba desde muy pequeño, primero, segundo, tercero de primaria, ahí es cuando está, creo que la diferencia. Es como las niñas pueden llorar, los niños no pueden llorar porque los niños cuidan a las niñas, ¿sí? Y no pueden verlos menos que. Y ya poco a poco, mientras que yo iba interpretando, creciendo, ya pues uno se va a sus propios espacios. Y no, o sea, ahí tiene mucho que ver. Yo siento que, y eso abre un panorama gigante, el cual también quería comentarles, es que llorar también es como un rito, algo así, ¿sí? Y yo creo que uno se lo disfruta más cuando conoce muy bien cómo uno se siente y de qué forma puede llegar a ese rito y disfrutarlo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si me gusta, yo qué sé, sentarme en el piso, Chévere esa visión está muy buena. o si me gusta llorar mientras que siento el viento en la cara, No, corrección. no se burle, por eso es que nos traumamos. O Todo esto tú lo sabes. mientras que vas sentado en el bus mirando cómo pasan Sí. las tiendas, las casas, las cosas. Esos momentos es Cuando llegara así, ay Dios mío, que llueva, quiero llorar. también. Cinematográfico. O sea, es totalmente innato nuestro el generar ese rito o ese momento en el que uno pueda llorar. Bien. Eso me parece en donde uno tiene que echarle más ojo en vez de tú sí puedes llorar, tú no puedes llorar. Pero ahí también lo estarías condicionando. Imagínate que un hombre elija, no, mira, solo voy a llorar en presencia de mi mamá. Y la mamá se muere. Se supone que desde ella no va a poder llorar porque lo condicionó a una persona, a un lugar, a una experiencia. Entonces Ajá. es más como resignificar para ti qué significa. Si te enseñaron que llorar es debilidad, te cuento que hay otras opciones de ver. Hay opciones como ver lo que suaviza el nudo de la garganta que tienes, sueltas el que es un estrés. consuelo, que sueltas el estrés, que es una forma de que salgan en forma física todos tus dolores. Y ahí lo estás resignificando y estás permitiendo llorar sin encasillarlo o ligarlo a una persona, un lugar, una experiencia, porque ahí también te estás, como dijiste tú, como refiriendo, como... Sí. Sí, estoy totalmente de acuerdo Aplastando. contigo. Es como, y va un poco a darle la oportunidad de conocerlo, de conocer la experiencia, de llorar, y en donde cada quien se sienta mucho mejor. Y otra cosa es que me parece bien curioso que cuando alguien llora, y vamos otra vez a la escena que tú decías, en el bus que ya sea un hombre o una mujer que esté llorando, uno no sabe cómo actuar, qué hacer, qué decirle, ¿sí? Porque uno sabe cómo esa persona llora, ¿sí? Siento que todos lloramos de una forma distinta, creo yo, no sé si están de Yo- acuerdo conmigo. Bueno, termina primero. Entonces, por ejemplo, hay personas que dicen, no, esa persona se la pasa llorando y quieres, es como el efecto pastorcito mentiroso, quieres que le pongas atención. Otras personas dicen, no, como pregúntale qué le pasa, dale consuelo. Otras personas, no, dale su espacio, ¿sí? Entonces, como que es muy diferente cómo atender ese tipo de situaciones, por las razones, por el contexto. Entonces, yo creo que ahí es donde no hay casi herramientas sociales, digámoslo así, para abordar ese tipo de situaciones, porque siempre como que uno no le da la oportunidad a conocer. Yo creo que ahí estamos muy atrasados, digamos,
dentro del contexto en el que yo he permanecido. Yo quiero decir dos cosas. Y la primera es que sí es importante y yo lo trato de manejar tipo preguntándole al otro cómo le gusta que lo acompañe durante momentos difíciles. Porque obviamente hay personas a las que, por ejemplo, a mí, no sé, atención total, pero por ejemplo, una de mis mejores amigas es de las que se encierra a llorar en el baño para que nadie la vea, entonces no le gusta que le pregunten y toca esperar hasta que ella se calme para que ella pueda hablar. Entonces creo que es muy importante poder preguntar abiertamente a los demás que son cercanos a nosotros o demás, no sé si ves a alguien llorando en una cafetería o en el bus, preguntarte cómo se siente más cómodo, o sea, siento que debería dejar de ser tan raro. Y acá solo quería contarles una historia. Una vez yo salí al trabajo y tuve un día difícil en el trabajo, me subí llorando al bus. Iba llorando pues en el SITP, iba de pie, y había una chica que pues íbamos pues sí, como casi más bien cerca, pero bueno, el caso es que ella me vio, yo estaba llorando mucho y ella me dijo, ven, siéntate, o sea, me dio su silla. Ella venía sentada, me dio su silla, venía de pie. Yo le dije como pues que me da pena, que no, que tranquila. Ella no me dijo, ven, lo necesitas, ven, siéntate. Entonces yo me senté y pude llorar más tranquilamente, pero fue algo muy bonito porque ella me preguntaba, ¿necesitas algo? O sea, yo a esta persona no la conozco, no la conocía, no sé cómo se llama, pero me la encontré en un T21 por toda la 80, gracias. Y ella, como, ¿necesitas algo? Y yo no, ella me dijo, como que trataba de, ¿quieres hablarlo? Es como, no sé, tiene que ver algo como, ella pensaba que, no sé, yo había peleado como con mi novio o algo así, o que tenía algo que ver con un hombre, y yo, no, es por el trabajo. Y ella como, no, así estamos todos, no te preocupes, no sé qué, y literalmente me escuchó, o sea, yo era como, es que hice esto mal, y la verdad era pues una cosa súper corregible, ¿no? Pero pues que para mí mi perfeccionismo era como muy grave, entonces ella me decía como, o sea, mira, y me dijo, o sea, como que una persona que yo no conozco, que no sé realmente cómo, no tengo ni idea cómo se llama, y me dijo, hoy me pasó lo mismo y me tocó salirme a llorar al baño en el trabajo. Me decía, y es que ya, o sea, son cosas que a todo el mundo le pasa, está bien, tranquila, y fue maravilloso. Lo que me llama la atención es como el llanto desata una crisis. O sea, fuera otra emoción no hay problema, si alguien está cagado de la risa, pues no. Hasta es contagioso. Sí, pero esto denota una crisis y como que así como un incendio, se hace lo posible por lo que se apague lo más rápido posible, ¿no? Así sea de esa forma empática. Y lo que ella decía un poco es trágico, ¿no? No, tranquila, todos estamos así, pero hay sus formas, sí, ve al baño, ya, tranquila, llévalo como más suave. Y siento que de alguna forma, pues, eso lo que hace es como evitarlo, o sea, que realmente es algo que le causa malestar, no solo al que lo está produciendo, sino al que lo está viendo. Y como que quiere remediarlo y apagarlo rápidamente, como que en vez de dejar a alguien llorar, lo que tú decías, eso es muy chistoso. Yo nunca le he preguntado a nadie, venga, ¿a usted cómo le gusta reírse? ¿Sí? ¿Y cómo me comporto yo cuando usted se ría? ¿Qué voy a hacer? Sí. Pero con el llanto sí hay como una serie de capa de primero, mantenga la calma. Segundo, lea a ver si la persona se siente bien llorando o no. Es un protocolo. Sí. Tercero, dígale cosas bonitas. Cuarto, y uno dice, pero muy raro eso. Porque de alguna forma se ahoga, ¿no? O sea, antes bien, no, ven, tranquila, ya para de llorar, yo voy a ser tu hombro, yo te voy a reconciliar. En vez de dejar que realmente la cosa suceda. Sí. Eso me parece muy loco. Como eso, con respeto. O sea, realmente no ponerse en una posición superior, sino decir, si estoy presente en un momento de esos, o sea, que fluya, sí. O sea, que sea, pero también como, yo siento que también no intervenir, o sea, o intervenir muy desde el respeto, no como con la intención de apagar un incendio, porque es que no es un incendio, es una emoción más. También está como de ambas partes, el ejemplo que tú nos compartes, muchas gracias por compartirlo. Tú lo tomaste como una validación, sin embargo ya te decía como, no, mira, yo lo hice en el baño, eso es normal, en parte, tú lo tomaste como validar, pero también se podría, para otra persona, tomar como invalidar, por eso estás llorando, ¿no? Es algo normal en cuestión de llora todo lo que quieras llorar. Si te conflictúa lo que se te hizo difícil en el trabajo, hace parte.
no solo podemos llorar por hombres. Y mucho de lo que tú estabas contando era como en parte tú lo leías como me está validando, alguien me está escuchando, pero en parte también las palabras que tú mencionas que ella dijo eran como, ya, deja de llorar. ¿Sí? Como apaga el incendio. Sí. Y era necesario que sintieras toda la emoción para que bajara, porque si no te permitía sentir, no iba a bajar y se iba a mantener más tiempo. Y eso no iba a solucionar el problema base que era el trabajo. Con las emociones se permiten sentir y con lo que tú puedes hacer como tu repertorio conductual, ahí sí lo cambias, ahí sí miras qué puedes hacer, si apagar el incendio, ¿no? Pero la emoción permítete sentir. Que ahí viene una palabra que a mí me encanta y es el desahogo. Y es que generalmente no tenemos espacios de desahogo porque nos empiezan a echar agua y no podemos sacar eso. Alguna vez en una borrachera nos preguntábamos con Sirley si la violencia no era la manifestación de un desahogo, de tanta frustración. Esas son las que trae, conversaciones que tiene ¿no? con Sí. Y hicimos un experimento, vamos a probarlo, fuimos a la 19, al centro de Bogotá, allá está todo, eso, allá están neandertales caminando, y cogimos una mesa con vasos con agua y colocamos una víctima. Y lo que ofrecíamos era que el que quisiera le podía echar agua a esa persona, era un man así grandote, Sí, lo había escuchado. tremendo. Y curiosamente el primero que le echó agua fue un pastor. Y se sintió tan bien ese man. Y luego vino un auxiliar bachiller y luego empezó la gente a echar agua y a sentirse muy bien. Obviamente la hora se llamaba desahogo, empieza a grabar. Pero era muy chistoso porque al principio no se atrevían, pero cuando se dieron cuenta que esta persona no se defendía, pues ahí sí lo empezaron a generar. ¿A qué voy con eso? De pronto, el ritual que hablaba Juli de los lugares para llorar y el acto para llorar, se hace necesario precisamente porque no tenemos sitios de desahogo. Y yo considero, por ejemplo, la terapia una forma de desahogo. O sea, yo siento que una persona que va a desahogarse, a sacar todo lo que tiene. Incluso si es desde el psicoanálisis con pues la libre asociación. Pero igual no se puede condicionar solo ese espacio. Tú vas a terapia a desahogarte, súper, pero ya no se puede convertir como solo acá voy a llorar, porque en algún momento se va a terminar la terapia y eso no significa que vas a dejar de Es llorar. como el mismo cuento de la mamá. Sí. Es lo mismo. El problema es cómo aprendemos a desahogarnos, ¿sí? Si no hay espacios de desahogo. ¿Cómo se desahogan ustedes? Tú creas el espacio, no es que Exista. busco en internet, ¿dónde puedo ir a llorar? No, tú puedes llorar donde A quieras. la Si quieres llorería. acá, te pregunto cosas tristes, Sí. tú puedes llorar, porque tú creas A ver, el a ver, espacio. No, en un video no te voy a hacer llorar, eso sería exponerte. ¿Por qué? Juan Carlos Creo llora. que... Pero tú creas el espacio, no es como que buscar un espacio a ver dónde sí puedo llorar, sino tú sabes y vas a crear como no tengo que condicionar un espacio. Entonces, regresamos a esa eso- pregunta. Puede ir variando. Eso quiere decir que cualquier espacio puede ser un buen Pero- espacio para llorar. Uno puede llorar esa pregunta. abrazando un árbol, por ejemplo. ¿Cómo se Sí. desahogan ustedes? Eso sería un espacio de Augusto. El rol de hermano mayor, papá, mamá, hijo menor. ¿Quién puede llorar más y quién puede llorar menos? Bueno, dentro del imaginario, desde la creencia, Y ¿no? no hay una respuesta, sino depende de la dinámica, cómo dejó el papá a la mamá, qué está pasando la mamá y el hijo mayor, cómo entra el hijo menor ahí, si es que entra. Muy interesante. ¿Cómo te desahogas? ¿Cómo me desahogo? Escribiendo. Ok, tú. Sí. Aquí. Sino que no solo se desahoga el dolor, se desahoga todo. Todo. Entonces siento que eso permite como tener un mejor respiro. Sí. Lo que Morita dice me encanta, me parece muy mago. Tú creas el espacio, sí, pero siento que no todos tenemos eso. ¿Sí? Siento que hay mucha gente que está taponada. Y también pasa en el trabajo. Muchas veces en el trabajo muchas personas se desahogan con sus compañeros, con sus colegas, y no se le pone atención. ¿Sí? Es como se toma como chisme, se toma como un espacio el cual no debe existir. Sí, Sí, entonces como me parece muy interesante ese tipo de espacios en donde se crean por sí solos, pero no se les pone la suficiente y atención. como no están definidos, se ve como una molestia, se ve como... Sí,
Otra cosa a tener en cuenta es que se castiga. Tú quisieras expresar todo el dolor que estés sintiendo o Sí. lo que estés sintiendo y yo empiezo a contárselo a otras personas. Tú lo vas a Ajá. sentir como un castigo a tu repertorio conductual de llorar donde gustes. Entonces, si bien es como una decisión propia, como hacer que cualquier espacio sea para permitirse sentir, también hay que tener en cuenta que uno no es solo en el mundo, sino también es un ser social, es de entorno. Y hay lugares donde te van a castigar el que llores, te van a castigar el que permitas sentir, y depende de cada persona qué tanto ha fortalecido él. Mi sentir es válido donde esté, y hay otras personas que van a decir, no, creo que no debería llorar acá. Pero El lugar más poético para llorar, Un bar. debajo de la lluvia. Y la Muy- EPS. No, está dentro de los peores lugares donde he llorado. Ese crossover. Los dolores, o sea, donde ha sido más doloroso. se ha enseñado en muchas escrituras poéticas, religiosas, que el mejor lugar para llorar es en la lluvia. ¿Por qué? Porque escondes las lágrimas. Porque no lo van a ver las demás personas. Y eso no es poético, te estás invalidando. Ah, pues depende. Claro, estás Me quedo como- con el bar. Sí. Y el bar lloviendo. También respondiendo a tu pregunta que decías cómo nos permitimos sentir, yo considero que tengo muchas formas. Una de esas es venir a leer. Acá leer varias cosas me ayuda a permitirme sentir. Otra es dibujar. En el escrito que les compartía dibujé a cada uno de mis seres queridos ya no presentes. Otra forma es la música. Me encanta la música y creo que hay muchas canciones que te ayudan a permitirse sentir. No sé si puedo decir el nombre de alguna canción. Sí, dale. Sí. Hay una que se llama Colapso y es de Kevin Carr y es muy dura para escuchar si tú tienes cualquier tipo de tristeza o malestar. Y no por sí por la canción, sino que tú lo asocias contigo. En una parte dice como solo fue un colapso y se le ha puesto a varias personas porque a mí me gusta mucho esa canción y empiezan a llorar o empiezan a decir, mira que en algún momento perdí a alguien, en algún momento terminé con mi pareja, en algún momento pasó esto y en verdad la canción solo está cantando. Claro, se siente toda la Es tristeza, evocadora, digamos. pero ayuda a... Hay otra que esa sí la compartí, creo que Colapso no, pero Porque era como druida. que es era de, como- se llama Ballad of the Belzebú. Ah, Esa sí, sí- sí, esa fue. Esa sí la compartí, creo que a eso se refiere. Y también es muy evocadora a permitirse sentir. Y en la letra está en inglés, pero dice como, yo estoy hablando, yo estoy cantando y nadie escucha. Todos parecen estar ensimismados. En el video es muy lindo porque es una chica de blanco, una niña, bailando y muchas personas así mirando y pasando lo que sería como donde en las misas se pone el La diezmo, limosna. en la limosna. Y nadie escuchaba que la niña quería expresar su felicidad. Ahí no era con la tristeza ni con el enojo, era con felicidad, pero nadie escuchaba porque están ensimismados en su trabajo, en su estudio, en sus dolores amorosos. Y eso fue muy lindo porque esa canción también evoca la tristeza. Me parece muy interesante el tema de la música, te lo habías ya nombrado, pero todos tenemos como nuestra canción en la cual escuchamos, la música es triste, toda la letra es triste y uno la escoge porque está triste y escoge el momento en el que está triste. Y yo creo que los artistas que expresan de alguna forma esas emociones y en las cuales uno se conecta mucho permite que quizá uno se siente un poco más humano. Y usted tiene una canción. ¿Cuál es tu canción triste? Sí. Ayer estaba escuchando a Blink-182 con I Miss You. Esa canción para mí es Extraño. espectacular. Ah, es un despecho. Ok. Es un despecho. Ajá. ¿Cuál es su canción triste? Mi canción triste, no sé. Sí. Por alguna de Lola Flores, yo creo. ¿Cuál? Una, la que se le venga a la cabeza. Gustavo Cerati es otro gran exponente. Flores, Llorona, Ah, las Ah. flores del campo. Una de esas de tragos. ¿Cuál es su canción triste, vale? Hay una canción de Taylor Swift que me gusta mucho, que es como, no sé, como verte como desde afuera, es como una visión de muy, no soy suficiente para los demás, así que me amo. Mora tiene canción triste. Eso lo voy a cortar. Tengo varias, entre esas Colapso, La Llorona, a mí me toca mucho cuando dice como, aunque la vida me cueste, yo
Eso me llega al alma, me parece Con muy mucho linda. sentimiento. Tengo canciones también de rap acá colombiano. Realidad Mental tiene una canción que se llama ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo en este ¿Cómo se llama el momento. grupo? No es un grupo, sino un cantante bogotano que es más o menos rap, que se llama Realidad Mental. No sé si lo hayan escuchado. Pero las canciones de él también me gustan mucho porque se permite sentir, pero también dice como, sienta todo lo que tenga que sentir, pero ni invalida ni tampoco evita. Entonces me encanta. Casi todas las canciones de no sé ¿Y tú? cuál otra. No, muchas de Cerati, de Yabu, Adiós, creo The que sí. Cure, Uf, me The Cure. encanta. Uy, sí, sí, Entonces, sí, Boys Don't Cry es una especial. sí. Sí, Manu Hay Chao. música de rock que tú has puesto acá en español que yo digo, esta canción me encanta para sentir. Sí, Los Petit Felas. Los Petit Fellas. Ay, mira. Silvio. Ya quiero cambiar mi Rodríguez. respuesta. A ver. Se llama Under the Bridge. Ah. De Red Hot Chili Peppers. Red Hot Chili Pepper. Bueno, conclusiones. Uy, no hay, gracias. No, mentiras. Uy, son varios temas. Gracias, de la Sí, mañana. no, se por abrieron venir. una hidra. Hay muchos temitas ahí, pero creo que la primera, pues muchas gracias a Morita por su participación. Creo que es de los primeros invitados que se puede ver. Entonces, En HD 4K. y por permitirnos reflexionar en torno a algo que no se reflexiona y que es importante hacerlo. Y es el dolor y el manejo del dolor, o el manejo no, el baile, bueno, como le queramos llamar a esa vaina. Y lo segundo, pues agradecerle a todo el equipo, porque pues estamos haciendo una de las cosas más difíciles que se hacen, y es hacer por querer hacer. Y siento que es demasiado nutricio, yo disfruto mucho eso, por eso me tomé la despedida hoy. Y siento que es demasiado valioso pensarnos cosas que no se piensan, es demasiado valioso encontrarnos como seres humanos donde no nos están pagando ni tenemos un interés más allá de crecer juntos o de cuestionarnos juntos o de relacionarnos juntos, y por eso vale la pena hacerlo. Por el resto no se preocupen, igual no importa. Así nos vean 4 gatos. Sí, eso no importa, eso no importa. He visto en vivos de 3 personas, entonces frescos. No se preocupen por Muchas eso. gracias. Entonces, si quieren compartirnos, compártanos. Ah, sí, compártanos su dolor. ¿Quieres decir algo? Sí, muchas gracias por haberme invitado y les hago una invitación a cualquier persona que escuche este podcast a que se permita sentir, a que tenga espacios para hablar con sus personas más cercanas. Puede ser el psicólogo, puede ser su mamá, puede ser su amigo, su gato, las personas que vengan acá a leer, con quien gusten, pero permítanse sentir y luego ahí sí solucionen lo que tengan que solucionar. Tómese un espacio para sentir. Tan tan.